Bien, en el último vídeo sobre el análisis de Bitcoin, acabamos con que el precio había roto los máximos de una estructura relevante. Aquí lo teníamos, esta rotura. Y dejamos el vídeo analizando si se trataba de un breakout genuino, es decir, una rotura para posterior test y impulso al alza, segunda patita al alza, o si se trataba de una barrida de órdenes de stop para volver a reingresar, es decir, un shakeout para volver a reingresar, test al máximo de la estructura y por el contrario impulso a la baja. Pues bien, ya comentamos en el vídeo anterior, que lo puedes ver también en el canal, las huellas que nos dejaban tanto el flujo de órdenes como el volumen como el precio en sí eran de que esto muy seguramente se estaba tratando de un shake out por la forma de romper, por este spike de órdenes a mercado, que recuerdo que salto de stop de cortos es una compra, pero es una compra que se ejecuta a mercado, por lo tanto se refleja en el indicador delta, que es el indicador que refleja las órdenes a mercado. Importante esa anotación. Y por lo que teníamos pues un posible salto de stops de manera de liquidación y justo sobre un nivel, por lo que teníamos altas probabilidades de que esto volviera a reingresar en el rango. Una vez dentro del rango, el spike queda confirmado. Si cuando realizamos un test a ese máximo del rango de nuevo, nos deja un segundo impulso. Bien, esto es, así acabamos el vídeo de la semana anterior y de nuevo veíamos mediante el volumen y el flujo de órdenes cómo esto se estaba tratando de un shakeout, el precio ya había reingresado de nuevo dentro de la estructura, además con ventas que estaban haciendo subir el volumen también. Y finalmente, efectivamente, esto es lo que tuvimos. Esto es un patrón muy típico que nosotros tenemos una estrategia en torno solo a este patrón, porque ocurre mucho, además en el mercado de las criptomonedas, en Bitcoin, donde pues hay mucho operador retail que operan bajo las clásicas normas del análisis técnico retail. ¿Qué sucede con esto? Que ¿dónde van a estar los stops de todos esos retails? ¿O dónde se presupone que van a estar los stops de todos esos retails? Pues por encima de máximos, por debajo de mínimos, y eso el tiburón lo sabe y lo tiene fácil de conducir el precio hacia allí para tomar como liquidez esos stops y poder usarlos para cargarse el... Y aquí lo vemos, o sea, vemos que tenemos shakeouts continuamente, de shakeout, volver a recuperar el nivel, test y salida, shakeout, volver a recuperar el nivel, test y salida, y así continuamente. En el mercado de las criptomonedas, sobre todo en Bitcoin, es donde yo más me centro, vemos este patrón que ocurre continuamente. Ocurre en todos los activos, pero aquí especialmente, ya que, como he dicho, pues hay muchos operadores retail, por lo tanto, hay muchos stops muy obvios. Bien, ¿hasta dónde llegó ese impulso bajista después del checkout test? Pues nos lo pararon justo en esta estructura, este rango que nos formó aquí acumulativo, cuando rompió al alza, sacamos como siempre su punto de mayor nivel, le trazamos el perfil de volumen y sacamos su BIPOC, su punto de mayor nivel. Aquí nos lo pararon. Al día siguiente teníamos esta vela de volatilidad, fue por una noticia de impacto, concretamente por el dato del IPC de Estados Unidos.
cuando hay una noticia de impacto, tener mucho cuidado con vuestros stops. A mí mi estrategia, si el precio anda cerca, a mí me dice directamente que tengo que cerrar la operación. Mucho cuidado con vuestros stops. Esto tampoco es una vela de excesiva volatilidad, pero ya podéis ver que barrió por ambos lados para después continuar su camino. Y una vez aquí, pues tenemos lo mismo. Barrida, recupera la estructura. Test, ¿a dónde? A el BPOC, al punto de mayor volumen de esa estructura generada. Segundo impulso. Y con este impulso nos íbamos a plantar en la parte alta de la estructura. Es decir, una zona, la parte alta de la estructura general. Yo siempre analizo tanto los niveles que nos da la estructura mayor, que es en este caso esta de aquí, y pues dentro de esta estructura se generan otras estructuras más pequeñas que te permiten, si las analizas, pones la lupa de nuevo mediante el volumen, la acción del precio, el flujo de órdenes, pues si analizas las estructuras internas, pues te permite lo que básicamente es operar el rango. Operar el rango no es algo tan sencillo como compra en la parte baja, vende en la parte alta. Bueno, yo dentro del propio rango, bajando a temporalidades más pequeñas, puedes analizar otras estructuras de precio que se forman dentro de este rango y sacar entradas dentro de estas estructuras de precio. Como en esta misma, por ejemplo, que acabamos de analizar, era esta estructura de precio en la parte alta del rango. Si tú la analizas, este es el shakeout que acabamos de ver, este es el impulso, el primer impulso, este es el test que acabamos de ver y este es el segundo impulso que acabamos de ver hasta la parte baja del rango. Por lo que aquí, aunque tú estés analizando una estructura interna más pequeña dentro de una estructura más grande, pues lo que realmente estás haciendo con eso es operar el rango. Has vendido en la parte alta del rango y has cerrado la operación con una compra en la parte baja del rango. Realmente estás operando una estructura mayor en marcos temporales mayores. Bien, ¿y qué teníamos al llegar a esta parte alta del rango? De nuevo, aquí lo vemos. Llegamos a esta parte alta del rango y de nuevo ponemos la lupa, bajamos de marco temporal de 15 minutos en este caso, y vemos pues que tras un largo impulso el precio empieza a generar una estructura, empieza a generar volumen en la parte alta del rango y además pues vemos que en la parte alta salen compras que no están consiguiendo el resultado necesario, es decir, este esfuerzo, estas compras con este esfuerzo, con este volumen, no están logrando romper esta parte alta del rango. Por lo que, de nuevo, si vas al flujo de órdenes, te vas a un order book, verás que aquí hay bloques de órdenes de venta limitadas, es decir, verás que la oferta aquí en estos niveles, en un nivel de resistencia, en la parte alta de un rango como es normal, el nivel de oferta suele estar fuerte y aquí vemos compradores que están intentando agotar toda esa oferta para salir y romper el rango y posicionarse por encima del rango. Por lo que avisábamos en el Telegram, de nuevo, señales para un posible corto. 1, nivel, estamos en un nivel de resistencia. 2, el precio llega y no rompe esa resistencia, sino que consolida y empieza a formar una estructura y empieza a generar volumen en esa resistencia. De nuevo, compras que no avanzan,
posibles compradores atrapados que no han podido romper esa resistencia. Lo de siempre, un comprador que está atrapado, ¿cómo va a tener que cerrar su posición? Pues efectivamente con una venta. Y si la cierra con su stop loss, con una venta a mercado que da más gasolina al fuego todavía para que aquí podamos tener un posible movimiento a la baja. Todo esto lo fuimos avisando en directo día a día, minuto a minuto en el canal de Telegram. Y aquí lo tuvimos, nuestro movimiento a la baja, no sin antes, como suele ser habitual, pues dejar una barrida, saltar los stops de los más precipitados que se pudieron colocar en esta llegada, o incluso no hubiera sido una mala entrada si tú tomas este primer impulso, pues como un impulso retest al BIPOC y te posicionas aquí en corto. Y pues sí, no, esto es así. No hubiera sido una mala entrada desde el punto de vista técnico. Por supuesto, esto lo tienes que tener estudiado, backtesteado en un estudio de backtest, etcétera. Pero pues tú hubieras hecho este pequeño impulso a la baja y te hubieran saltado el stop, como se ve que se lo hicieron a bastante gente. Es decir, bastante gente se tuvo que empezar a posicionar corto ya por aquí, en esta estructura, porque después fijaos el salto de stops tan grande que hubo. Esto se aprecia primero por la forma que tiene el precio de subir tan vertical, es decir, por aquí había muchos, se presupone, muchos stops de cortos, por lo tanto, cadena de salto de stops, un stop, salta al otro, al otro, al otro, al otro y el precio sube de manera muy vertical. Al igual que han aprovechado esos stops para de nuevo bajar el precio de manera muy vertical. Aquí vemos de nuevo el spike en las órdenes, eh, en este caso en órdenes de compra a mercado, es decir, salto de stops de posiciones cortas. Y lo que queda pues es un shakeout de manual. El problema aquí, por lo menos para mí y para mi estrategia, es que no me dejaron la posibilidad de entrar. Yo el patrón que tengo estudiado, que tengo backtesteado, es ciertos niveles, esperar a ellos, dejar una huella de shakeout tal como esta. Hay huellas de shakeout que no son tan obvias o que no dejan la misma forma, que se hacen de manera más lenta, pero esta es una huella de shakeout explosiva que recupera en forma de V el nivel y yo después de este impulso es shakeout e impulso con fortaleza, en este caso fortaleza de cortos. Aquí vemos que rompen varios niveles de resistencia para ellos, rompen el BIPOC, rompen el Value Area Low, rompen los mínimos de esa estructura y pues mi estrategia es, o mi patrón que tengo estudiado es shakeout, primer impulso en esa dirección y un test ya desde aquí. Es muy difícil que te dejen un test hasta aquí. Lo suyo es que hubieran hecho desde aquí un test a el BIPOC o si de aquí te dejan un test a estos máximos de la estructura también, que además coinciden con el Value Area Height, el máximo de la zona de valor. Por lo tanto, me dejaron sin entrada aquí, yo aquí hubiera hecho una entrada en corto y me dejaron sin entrada aquí, que hubiera hecho una entrada en corto. Pues el impulso en este caso se realizó directamente con fuerza y no dejaron ningún test a un nivel importante para poder posicionarnos y abrir nuestra posición corta. Pero de esta manera siguieron saltando, siguieron haciendo shakeouts. Más tarde aquí vemos cómo ese impulso se paró a una confluencia de niveles, el BIPOC más el CRIC, y volvieron a saltar los stops. Además, después volverían a hacer otro shakeout
¿vale? Lo que dejaría shake out, shake out, shake out. Se ve que mucha gente se estaban posicionando cortos en esta zona por ser normal, por una resistencia, y muchos por ver lo que nosotros también vimos. Pero siguieron saltando órdenes de stops hasta aquí tenemos. Esto es en un marco temporal más grande, por lo que se ve más pequeñito. Este era nuestro primer shakeout, segundo shakeout, y en esta vuelven a saltar stops, pero la diferencia es que aquí ya los compradores defienden la posición y el precio consolida importante esto, el precio consolida por encima de la estructura de precio, por la estructura mayor, la estructura general. Así que ya estábamos de nuevo avisando por el canal de Telegram que pues si esto se trata de un breakout, rompe la estructura, el precio consolida, no sería de extrañar que el precio fuese a testear esta estructura y de nuevo, ¿qué hacemos aquí? Nivel relevante, test relevante, pues sacar la lupa del volumen y del flujo de órdenes para ver si conseguimos un gatillo de entrada. Aquí de nuevo, pueden ocurrir las dos cosas que pueden ocurrir siempre en el trading. Que aquí detectes que es un test para volver a salir, segundo impulso a la alza, la segunda patita, o que este nivel esté débil, aparezcan los vendedores, vuelvan a entrar dentro de la estructura mayor y volvemos a tener lo mismo de siempre. Un test a máximos de la estructura y puedes buscar un segundo impulso, una segunda patita a la baja, lo que quedaría esta rotura de aquí como un nuevo shake out a la estructura. Por eso es importante cuando tienes marcados los niveles relevantes, en este caso este sería un nivel relevante, analizar pistas, huellas, patrones a través del volumen y del flujo de órdenes para saber si en este nivel puedes analizar muchas cosas, por ejemplo, con el flujo de órdenes y con el volumen. El volumen va a incrementar aquí, va a disminuir la oferta. La demanda aquí va a estar fuerte en este nivel, es decir, va a ser un soporte fuerte, porque un soporte y una resistencia realmente lo vemos si vemos un gran bloque de órdenes de compra aquí. Eso es un soporte que los vendedores van a tener difícil de agotar para reingresar en el rango, etc, etc. Luego, igual puedes ver cuántas compras a mercado entran cuando el precio llega aquí. Van a defender este nivel, cuántas compras están entrando, con qué volumen se están haciendo, etcétera. Esas son las pistas que podemos sacar a través tanto del volumen como del flujo de órdenes.